Voy a explicar cómo se resuelve el examen de junio de 2017 de control. Empezamos por el problema 1. En la figura 1 se muestra una columna de destilación en la que se desea implementar los lazos de control de composición del destilado y del producto de fondo. En la siguiente tabla se muestran las características dinámicas que relacionan todas las variables, obtenidas mediante experimentos. Se pide, en primer lugar, determinar el emparejamiento más correcto. Si nos fijamos en la tabla, vemos distintas relaciones de variables, xdr, xdv, xbr y xbv, siendo xb está valorada aquí, xd está valorada aquí, v la corriente de vapor y r la corriente de recirculación. En la tabla podemos ver todas las ganancias, las constantes de tiempo y los retardos de las distintas combinaciones. Ahora bien, para determinar el emparejamiento más correcto, como he resuelto en este ejercicio, tendríamos que construir la matriz RGA. Para ello, calculamos lambda 1. Lambda 1 lo calculamos con esta fórmula de aquí, con las distintas Ks, siendo K11 la de XD con R, K12 la de XD con V, K21 la de XB con R y K22 la de XB con V. Entonces, teniendo claro qué es cada una de las Ks, las sustituimos en la fórmula y despejamos, por lo que nos da 2. Entonces, lambda 1 será la relación entre XD y R. Como la matriz RGA es simétrica, 2 también será el valor de la lambda que relaciona XB y V. Y para calcular el resto de componentes de la matriz, estos valores, que también son iguales, serán igual a 1 menos lo que nos haya dado en las otras casillitas, que en este caso 2. Por lo tanto, 1 menos 2 nos da menos 1. Ahora, para seleccionar qué emparejamiento es el más correcto, cogemos el valor que sea más cercano a 1, en este caso 2, porque 2 está más cerca de 1 que menos 1. Entonces, el emparejamiento más correcto sería XD con R y XB con V, como hemos respondido aquí. ¿Qué más nos preguntan? Nos dicen proponer el tipo de regulador y criterio de sintonía para ambos lazos y después sintonizar los lazos de control. Entonces, como podemos observar en la tabla, el retardo es más pequeño que la constante de tiempo, tanto en 1 como en 2. Por lo tanto, voy a proponer un regulador PID calculado mediante las tablas de sintonía de López y el criterio MISE. El criterio podríamos haber seleccionado el que nosotros quisiéramos. En este caso he elegido MISE. Si nos vamos a las tablas de López, podemos con las distintas fórmulas que nos vienen y con los valores de A y B que también nos proporcionan las tablas, calcular los valores de KP, de TI y de TD, con lo que de esta forma sintonizaríamos el regulador que nos pide. Entonces, en el apartado D de este problema nos dicen que añadamos a la figura 1 los lazos de control con nomenclatura ISA. Por lo que aquí lo tenemos resuelto, simplemente sería hacer un control de flujo de la recirculación que vaya a la válvula XD y un control de flujo del vapor que vaya a la válvula XB. Simplemente sería esto. Ahora bien, nos vamos al problema 2. Nos dice lo siguiente. En la figura 2 se muestra el diagrama de una planta donde en un depósito se mezclan dos productos para dar lugar a una mezcla C. Estos son los dos productos que se mezclan para dar lugar a la mezcla C, que debe ser calentada hasta una cierta temperatura antes de entrar a un reactor multilecho. Se calienta aquí, donde se eliminan ciertas impurezas. Este es el reactor multilecho, donde se eliminan las impurezas. La reacción que se lleva a cabo en el fondo precisa de una temperatura más baja que en el primer lecho, y por eso antes se inyecta una corriente de producto inerte o quench a la salida del reactor. El producto D pasa a un depósito presurizado. Si se requiere aumentar la presión, se introduce gas. En caso contrario, el gas es evacuado al lugar seguro. La corriente A no se puede manipular y la línea de vapor experimenta cambios de presión. Este sería el depósito presurizado del que nos habla. Se pide entonces proponer el sistema de control para la planta. Por lo tanto, vamos a ver cómo lo tenemos resuelto
aquí tenemos dibujado el mismo dibujo que nos han proporcionado la figura 2 con los controladores ya colocados. Entonces, en primer lugar, he colocado un control de caudal que nos proporcione una cantidad de D constante. También he colocado un control de nivel, tanto en el depósito presurizado como en la columna, como en el depósito de mezcla, que modifica una válvula en los caudales de salida de todos los depósitos. He colocado un control de proporción para A y B, para que siempre entre en la misma proporción. También he colocado un control selectivo en las válvulas que controlan la entrada y salida del gas, que se maneja, como podemos ver en este pequeño dibujo, que si una está abierta la otra estará cerrada y viceversa. Y por último, tengo también un control de flujo en cascada con el de entrada a la columna. Así podemos mantener la cantidad de quench que queremos. Entonces, a continuación de esto nos dicen que dibujemos el sistema de control utilizando la nomenclatura ISA, que bueno, simplemente es hacer el dibujo como os he mostrado y luego justificándolo con lo que he dicho antes. Si nos vamos al problema 3, nos dice que en la figura se muestra la cabeza de una columna de destilación en la que se puede presentar exceso de incondensables, en cuyo caso estos deben ser evacuados del acumulador. Nos piden describir el sistema de control y el funcionamiento del mismo. Entonces, aquí lo tenemos resuelto. El sistema de control consta de un control de rango partido de la presión a la salida de la columna, lo cual indica que la válvula 2 no se abrirá hasta que la 1 lo haga al 50%. También consta de un control de nivel que manipula la válvula de salida y un control de flujo que manipula la de recirculación. Como podemos ver en el dibujo, aquí tenemos el control selectivo, que como nos indican, la válvula 2 no se abre hasta que la válvula 1 lo esté a un 50%. Luego tenemos el control de nivel, que manipula la válvula de salida, y el control de flujo, que manipula la de recirculación. Por último nos dicen cómo evolucionarían los reguladores si la presión en la columna aumenta en 2 bares. Entonces, si la presión en la columna aumenta, las válvulas V1 y V2 se abrirán, lo que hará que el nivel aumente, por lo que la válvula de salida también se abrirá, por lo que el caudal de recirculación disminuirá, lo que obligará a la válvula de recirculación a abrirse también. Como podemos observar en el dibujo, si la presión aumenta por el control de presión, estas válvulas se van a abrir, por lo tanto el nivel va a aumentar, porque aquí va a entrar más líquido y va a salir más gas, lo que hace que el nivel aumente, se abra esta válvula y como saldría más flujo por aquí que por recirculación, la válvula de recirculación también se abriría.